Precaución, en este programa se hablará de tendencias, actualidad, innovación, creatividad, con invitados y expertos que te harán correr el riesgo de aprender muchísimo. En el día de hoy nos acompaña Diego, quien también ya grabó otro capítulo previamente con nosotros por si lo quieren chismosear. Y bueno, una de sus pasiones es viajar, conocer nuevas culturas y también es un experto en relaciones económicas internacionales. Bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias, Diego. Ahora vamos a escuchar un poco la opinión de Diego acerca de cuál podría ser la influencia específicamente en Colombia. Bueno, perfecto, Laura. Definitivamente con la pregunta y después de la intervención de Gabriel, que es un experto, es como lo llamaríamos un mago, en este tema de relaciones internacionales, quisiera enfocarme un poquito en el contexto Colombia, ¿sí? Lo he hablado con muchos estudiantes, lo he leído con muchos analistas y lo hemos revisado con varios partners, ¿sí? Sobre las implicaciones de un país que queda muy, muy lejos de Colombia. Estamos aproximadamente a 11.000 kilómetros. Interesantísimo, Ucrania, y muchos hasta ahora se están dando cuenta que existe Ucrania, ¿vale? Esto es precisamente un llamado o un jalón de orejas para aprender de globalización, porque estos son efectos de la globalización. Y a pesar de que estemos lejos, a pesar de que Colombia no tenga absolutamente nada de acuerdos ni tratados con Ucrania, este contexto sí tiene y aflora como tal unas consecuencias económicas comenzando para nuestro país. ¿Sí? En estos momentos Colombia está en un proceso bastante importante, estamos llegando a elecciones, ¿sí? Entonces estamos en la mira de muchos en el hemisferio occidental, quién llegará a la presidencia, cómo serán los cambios, los comicios, ¿vale? En 15 días ya estamos eligiendo. Ese es un primer brote, una primera cosa que nos pone también en el ojo ahí del huracán, digámoslo así, en el contexto internacional. En un segundo plano, lo que sucede entre Rusia y Ucrania, a pesar de que con estos dos países no tenemos ningún tratado ni acuerdo internacional, más allá de los firmados por los organismos internacionales, sí hay unas implicaciones económicas. Tenemos que recordar que Colombia, su principal producto de exportación es el petróleo, ¿sí? Pero estamos lejos de lo que nos vende o lo que vende Rusia en el mundo, ¿sí? Ellos son de los mayores productores de petróleo en el mundo, pero esto ha hecho que el barril de petróleo aumente como tal, tocando la semana pasada los $100 el barril, cifras que no se veían desde hace aproximadamente 10 años, ¿vale? Adicional a esto, son los mayores productores de cereales de todo el mundo. Esto va a generar que aunque ellos no nos vendan, porque no son los mayores vendedores en nuestro país, sí tengamos como tal un proceso de escasez, y esta escasez, yo creo que todos los estudiantes lo deben reflexionar con microeconomía, oferta y demanda, ¿ok? Va a subir como tal los precios de estos productos. ¿Qué quiere decir? Ya tuvimos una subida en el precio del trigo. ¿Qué hizo esto? Que subiera el pan, por ejemplo. Puede volver a subir el pan si lo queremos ver desde la canasta familiar. Segundo, Rusia es nuestro principal comprador de carne de res. La prioridad serán otras cosas totalmente diferentes, ¿vale? Y acá tendremos la disminución en las ventas de toneladas de carne de res para nuestro país. Esto quiere decir que las exportaciones de este sector específico tenderán a disminuir, otro problema que vamos a tener. Entonces, miremos que a pesar de no tener un acuerdo, es más, no tenemos una población muy fuerte ucraniana, colombianos viviendo en Ucrania, sí tenemos un problema a nivel mundial, y esos son los efectos de la globalización. Estoy de acuerdo con lo que planteaba Gabriel en el efecto a largo plazo, y ojalá nunca se dé, es muy, muy lógico que llegue a darse, pero se puede dar en un porcentaje, ¿vale? La escalada armamentista que se puede dar. Pero ojo, es que empezaremos de nuevo a armar bloques, y ya se están armando. ¿Quiénes están a favor de Rusia? ¿Quiénes están a favor de Estados Unidos? Y la pregunta muy sencilla es: ¿Colombia para dónde irá? Creo que tenemos la respuesta. ¿Sí? Siempre hemos sido muy, muy cercanos, muy amigos de Estados Unidos, y esto implicará que primero nos volquemos de nuevo a los Estados Unidos, que a los productores de carne de res les toque buscar otros escenarios que ya estábamos conquistando, como era el mercado ruso, ¿vale? Y tengamos implicaciones
de retroceso en el proceso globalizador y en nuestras exportaciones. Segundo, el petróleo espectacular porque está subiendo y tiene un valor bastante alto. Problema, nosotros vendemos petróleo y nos devuelven productos elaborados, ACPM, gasolina, lubricantes, y esto cuando se importa se eleva más el precio. Entonces hay unas repercusiones bastante importantes en el mercado colombiano. Tenemos una inflación bastante fuerte, tenemos una devaluación bastante alta. Entonces sí, definitivamente tenemos que tener cuidado y tener en cuenta las decisiones que se vayan a tomar y empezar a revisar nuevos mercados, empezar a revisar nuevas acciones, nuevos procesos para poder llegar a otros objetivos, ¿vale? Y otros objetivos quiere decir otros mercados, pero dependemos de lo que suceda en Ucrania y en Rusia. Gabriel lo explicaba muy bien, hay una escalada bastante importante, ya los países de Europa se mencionaron, se pronunciaron, ya están, la OTAN está colocando armamentos, soldados, ¿vale? Y aunque nosotros no estemos allá, por ahí hay unas críticas que se hacían al presidente, que iba a mandar soldados. No, espérense un segundo, todavía no se ha pensado, ¿vale? No podemos creer todo lo que se nos dice, ¿vale? Pero sí podemos generar unos análisis. Todavía no se ha planteado esa opción, pero en efectos económicos definitivamente vamos a tener unas implicaciones fuertísimas. Alemania nos vende a nosotros partes de vehículos y Alemania en estos momentos va a dejar de producir de cierta manera porque el gas natural que ellos usan viene desde Rusia y Ucrania. Si no hay una producción, puede que tengamos un desabastecimiento de nuestros vehículos también, ¿vale? Y recordemos que los alemanes venden vehículos de alta gama, partes, repuestos, todo este cuento. Entonces, acá tenemos otras implicaciones en otro sector específico, en el sector lácteos. También vamos a tener un encarecimiento bastante importante por los insumos que llegan de Europa. Entonces, a pesar de que estamos totalmente lejos, estamos tan conectados como lo llamarían muchos autores globalizadores a la interdependencia o a la red de la globalización. ¿Cómo verías tú el escenario de que Colombia se llegue a convertir en un escenario para el conflicto entre estas dos potencias? Bueno, perfecto. Digámoslo que no es, o sea, hablar que es un escenario para conflicto, no. Sí tenemos una cantidad de lo que los internacionalistas mencionamos son polvorines, ¿vale? Muchos hablamos en contexto histórico que la Guerra Fría terminó en 1991 cuando cae el comunismo y cae la Unión Soviética. Yo soy un convencido de que este cuento todavía sigue con otras connotaciones y es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿vale? Pero tenemos, entre comillas, unos polvorines todavía como Venezuela-Colombia. ¿Ok? Un conflicto de ideologías, un conflicto de un contexto, entre comillas, diferente, pero que se empezó a abrir y si nos damos cuenta hay un apoyo venezolano al parte de los rusos, aunque a Rusia tampoco le interesa mucho quién le ayude o quién no, sobre todo en Latinoamérica, digámoslo de esa manera. Colombia, por tanto, sí tiene como tal un apoyo incondicional en la región, junto con Perú en su momento, ¿vale? Incondicional hacia los Estados Unidos. Hablo de Perú en su momento porque pues el cambio como tal de direccionamiento y de presidencia pues va a dar un viraje definitivamente y por eso también dependemos mucho del tema de elecciones en Colombia, a ver qué es lo que va a pasar, si vamos con izquierda, con centro, con derecha. Decir que Colombia se convierta en un centro como tal, no lo llegaríamos a vislumbrar, pero sí podríamos ver que Colombia llegue como tal a dar como tal respuesta a iniciativas que tome Estados Unidos. Recordemos que somos un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región, en América Latina y el Caribe, y podemos, vuelvo a lo mismo, no ha pasado, pero podemos empezar a enviar soldados, empezar a enviar ayudas. Recordemos que nosotros no tenemos embajada en Ucrania, pero sí somos muy cercanos a la Unión Europea, somos muy cercanos a Polonia, ¿vale? Que hace parte como tal de esta región. Y acá sí vamos a tener unas condiciones importantes sin llegar a generar un alarmismo, y es que no seremos los protagonistas, pero sí posiblemente empecemos a generar ayudas, porque la política exterior colombiana se ha identificado mucho en eso, generar ayudas al damnificado, ayudar al derecho internacional en el exterior. Y no vamos a entrar a hablar del derecho internacional acá en Colombia, pero sí cuando hay una catástrofe, cuando hay alguna problemática en algún país, somos los primeros que enviamos ayudas, llámese en dinero, bueno, en dinero no tanto, sino
en personas, en Cruz Roja. Entonces tenemos una connotación bien importante, pero pues definitivamente Colombia, para este momento, el gobierno se ha plasmado muy cercano a los Estados Unidos, no es un secreto para absolutamente nada, y así podemos empezar a mirar cómo en Latinoamérica Chile se puede ir con uno, Argentina con el otro, y aunque el conflicto no nos corresponde desde el contexto político y armamentista, es posible que sí tengamos unas implicaciones de ayuda por parte de algunos países si esta escalada empieza a ser un poco más fuerte, si esta escalada llega a ser un poco más dinámica a lo que estamos viendo. Vuelvo a lo mismo, me quedo con lo que menciona Gabriel, es muy, muy complejo que nos vayamos a una guerra, a una tercera guerra mundial o una guerra atómica. Sabiendo que vamos a tener un posible impacto en nuestra economía, ¿cómo crees tú o cuál crees tú que sería el mejor escenario o el peor escenario para el caso colombiano? Oh, una pregunta bastante profunda, bastante interesante, como tú la planteas. Bueno, esos años no han sido absolutamente nada fáciles para el mundo, menos para Colombia, ¿ok? Hemos tenido desde el año 2019 un crecimiento en tasas de desempleo, ¿sí? Llegó 2020 pandemia, aumentó como tal las tasas, bajaron en 2021, si lo hablamos desde el empleo. Si miramos otras variables, Colombia no es estable todavía, ¿vale? Y no es estable después de la pandemia. Sí, soy de los partidarios que no todo es culpa de la pandemia, sino son muchas cosas que se vienen formando desde antes, ¿sí? En este orden de ideas, frente a este conflicto que se está viviendo y que ya le hemos venido explicando, definitivamente hay una connotación importante y esa connotación está dada en los procesos de insumos. Acá tenemos un problema bastante fuerte, tenemos una producción de muchas cosas, exportamos flores, plátano, petróleo, carbón, café, bueno, muchísimos productos, frutas, todas las que ustedes quieran, pero la mayoría de los insumos vienen del exterior. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos insumos tenemos que importarlos. Acá tenemos una tasa de cambio que no ha bajado de los 3.900 en el último año, ¿vale? En estos ya 2 meses hemos estado por encima de los 3.900, eso hace que se encarezca como tal el producto. Adicional hemos tenido algo que se llama la crisis de los contenedores, que no es propio de Colombia, sino a nivel mundial. ¿Qué sucede? Pues que los fletes o el movimiento que se hace para pagar el ticket desde Shanghai hasta Buenaventura, pues antes me valía $6.000, ahora me está valiendo $12.000, $15.000, $18.000. Encarece muchísimo más. Entonces, decir que va a haber una escasez, digámoslo así, en todo lo que es el trigo, en todo lo que son los cereales, que el petróleo siga aumentando, va a generar una carestía, ¿vale? Bastante importante. Recomendación, y esto pues lo dirán mis compañeros economistas un poco más, pero recomendación es apretarse un poco más el bolsillo, como se diría por ahí, ¿vale? Frente a lo que se está generando. La solución, sí, empecemos a cultivar lo colombiano, lo hacemos. El problema no es que cultivemos lo nuestro, el problema es que los insumos vienen del exterior, los plaguicidas, los pesticidas que se utilizan por normatividad internacional, no porque el gobierno diga ni porque el campesino quiera, sino por normatividad y acuerdos internacionales. Debemos traerlos del exterior, las semillas con las cuales cultivamos nuestros productos como la papa, el tomate, todos estos, se traen del exterior. Esto va a aumentar. Y recordemos que a medida que va aumentando los precios de los insumos y los costos de producción, así mismo se va a ver reflejado en el consumidor final, que en este caso seríamos nosotros. Recomendación: comprar productos colombianos, súper válido, muy, muy válido. Productos extranjeros, no podemos cerrar la puerta a los extranjeros, o sea, definitivamente no, sería decir, la globalización no está en Colombia y eso es mentira, ¿vale? Pero sí empezar y seguir, porque sí que hay unas campañas muy buenas, muy bonitas en manejar emprendimientos colombianos, comprar productos nuestros y pues obviamente empezar a revisar y comparar precios, especialmente pues en la escuela de negocios, donde trabajamos el marketing, donde trabajamos la administración de negocios, empezar a comparar. Nos tocó volver a ese punto, volver a ir hacia los precios. Entre más económico puede llegar a ser mejor en este momento, donde definitivamente los precios se van a disparar en productos que ya no son lujosos, ¿vale? Sino son de canasta familiar y que lo compramos todos los días. Entonces, sí es como la recomendación en ese impacto que se pueda llegar a tener en el corto y en el mediano plazo. Y por último, simplemente recordar que los procesos internacionales y económicos no se generan rápido como nos lo avisan las noticias,
sino este efecto es un efecto transitorio que puede llegar a Colombia aproximadamente en 2 meses, 3 meses, pero hay que estar preparados. Así como la pandemia se inicia en Wuhan, en China, llega a Europa y a nosotros nos llega 3 meses después, asimismo pasan los efectos correspondientes. Cuando desaparezca o el conflicto empiece a bajar, es posible que nos demoremos otros 2 meses en volver a empezar a llegar a la normalidad, si se puede llegar a decir de esta manera. Bueno, ya para pasar a una sección diferente del programa, porque ya se nos va a acabar, quisiera preguntarles si nos pudieran compartir una frase que los haya inspirado en todo su proceso de formación académica o laboral. Bueno, creo que en el anterior dije una frase, ¿vale? Creo que esta vez diré otra, que en estos momentos y en los últimos días me ha venido sonando precisamente con este conflicto, y es que definitivamente la paz es un contexto o se logra a partir de las voluntades de muchos, ¿sí? No conseguimos la paz simplemente queriéndola, sino colocando granitos de arena. Y la paz, más allá de un sentir, una acción específica, debe ser un cambio que se debe generar, no en Ucrania, no en Rusia, sino absolutamente en todos. Y creo que este es un llamado. Salimos de pandemia, entramos en crisis económica, pero todavía hay una esperanza de que podemos surgir, de que podemos lograr muchísimas cosas, y definitivamente es eso, la paz es una acción de diferentes voluntades. Gracias a ti, muchas gracias también a todas las personas que nos vieron y nos escucharon el día de hoy. De verdad fue demasiado valioso todo lo que nos enseñaste, y también queremos invitarlos a todos para que no se pierdan nuevos capítulos. Entonces, hasta una nueva cápsula. Bye.